saludos, quien te habla José Dávila. En esta ocasión, como parte de mis videos, los cuales titulé ¿Existió Jesús? Quiero grabar como complemento a estos videos lo que vendría siendo el video de este tema, el número 15, la parte número 15. Quiero repetir que si usted ve los primeros 10 videos, esos fueron los primeros 10 videos que yo hice, que en aquel momento mi intención era terminar con el video 10. Se supone que el video 10 era el final de aquella serie de videos en cuanto al tema de si existió Jesús o no. Pero luego, al ser un tema tan complejo y al uno mantenerse estudiando ideas que le llegan a la mente, reflexiones, pues ha habido material para grabar. Ya este serían 5 videos más, aparte de aquellos 10. Entonces esta es la parte 15 de esa serie de exposiciones, de información que le comparto sobre el tema o sobre la pregunta, el cuestionamiento si Jesús existió o no. En este video quiero hablar sobre los autores de los escritos que conocemos hoy como los evangelios, y también las cartas paulinas, todo lo que encierra el Nuevo Testamento. En aquellos tiempos, en lo que fue el primer siglo, segundo siglo, tercero y aún hasta el cuarto siglo de nuestra era, existían muchos mitos que competían unos con otros. Todos estos mitos y leyendas eran justificados con textos que eran sagrados para los grupos que de cierta manera habían hecho un culto religioso por aquellas leyendas. Cuando los autores, los escribas que empiezan a escribir sobre el personaje de Jesús, no solo los escritos, los manuscritos que son canónicos, valga la redundancia, que hoy conocemos como los evangelios, sino todo el material que circulaba por escrito sobre este personaje. Era mucho material. Hasta hoy en día se sabe de un poco más de 80 escritos distintos del personaje de Jesús de Nazaret. Entre ellos, unos que se han descubierto hasta ahora, recientemente, ¿verdad? En el siglo XX, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas, que obviamente son dos evangelios que la iglesia le tiró polvo, puesto que le quitan mucho poder a la iglesia. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Usted consígalo, ya esos se han traducido, ya están disponibles en la internet, usted lo puede leer y usted va a ver por qué no le convenía a la iglesia este testamento y muchos otros. Como le digo, eran aproximadamente más de 80 que se conocen hasta ahora, un poco más de 80. Por lo tanto, habían más de 80 versiones de Jesús, unas distintas, unas confligiendo con las otras, circulando entre los grupos que se empezaron a conocer como cristianos. Ahora bien, estos escritores que escriben que se inspiran para escribir sobre Jesús, no están trayendo una novedad.
sino que tienen que competir contra otros escritos de la época para tratar de tener éxito, ¿no? Para tratar de obtener seguidores, tratar de captar la atención de las personas para las cuales eran compuestas o dirigidas estos textos. Estos textos eran escritos dirigidos para un público en específico, para unas comunidades específicas. Como bien hemos dicho en otros videos, para aquellos siglos había muchas deidades, muchas comunidades siguiendo a distintos personajes legendarios o mitológicos, que hoy podríamos decir que eran como cierto tipo de religiones. Hablamos de los seguidores de Apolonio de Tiara, hablamos de los seguidores de Pitágoras, seguidores de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, en fin, inclusive hasta emperadores legendarios tuvieron sus seguidores. Mitra, aquellas comunidades que adoraban a Mitra, entre ellas el emperador Constantino, el Sol Invictus, Zoroastro, obviamente los griegos con Zeus, Apolo, Atenea, Olimpia, Medusa, Hércules, Afrodita. En fin, era una variedad de deidades, ¿verdad? Los romanos con Júpiter, con Neptuno. En aquel entonces, los escribas, los que se atrevían a escribir sobre este personaje de Jesús, sabían que iban a entrar a un mercado muy saturado ya de creencias y no ofrecían nada nuevo. Y es como hoy en día, cuando tú vas a crear un nuevo producto para salir al mercado, tú tienes que, por ejemplo, la Coca-Cola hay varias versiones. Está la Pepsi-Cola, están las marcas genéricas que a veces muchas tiendas mandan a hacer, ¿verdad? Más o menos la misma fórmula de la Coca-Cola, pero con su propia etiqueta, su propia marca. Pues de esto se trata. Entrar a un mercado saturado de leyendas, de creencias supersticiosas, y tratar de acomodarse en ese mercado con una leyenda más o menos parecida para tratar de alcanzar seguidores y obviamente pues iniciar una secta. Así que cuando los escritores, no solo de los 4 evangelios, comienzan a redactar sus manuscritos, cada cual independientemente, cada cual sin conocer uno al otro, en muchas ocasiones algunos utilizando como fuente algún otro cristiano posterior. Por ejemplo, entre los evangelios, el evangelio de Marcos se ha datado como el más temprano, el más antiguo. Por lo tanto, o Mateos o Lucas, uno de los dos, porque Mateo y Lucas quizás fueron contemporáneos, esos dos escritores, tuvieron como fuente, y es obvio, tuvieron como fuente a Marcos, pero cada cual le dio su chispa de su propia cosecha. Cada cual le puso su adornito, modificó ¿verdad? Lo que Marcos cuenta, y le añadió, le quitó, y en efecto lo modificó. Bueno, pues si era una comunidad que era más supersticiosa, pues para darle un poquito más de grandeza al personaje, para poder conectar y si en la comunidad ya había una creencia en algún otro hijo de Dios o de dioses,
como Hércules, que era hijo de Zeus, pues había que establecer cuáles eran la magia, los poderes que se le atribuían a ese semidios, para tratar de ser a Jesús más poderoso para conectar con esa comunidad. Y es por eso que hubieron tantas versiones de Jesús, unos más humanos que otros, otros más poderosos y más deidificados que otros. Pero entre los más de 80 escritos sobre Jesús, había una variedad en este Jesús. Como le digo, había unas versiones más humanas y menos supersticiosas, y había unas versiones muy supersticiosas y poco de humano. Y eso dependía de acuerdo a la comunidad que era dirigida, porque cada comunidad tenía sus propios mitos, sus propias sectas a deidades greco-romanas. Y obviamente para poder competir con esos cultos, tú tenías que innovar, tener algo nuevo, traer un personaje más poderoso, más supersticioso. Y obviamente, como estos son leyendas que se cuentan a comunidades, pero se le dice esto ocurrió 100 años atrás, 150 años atrás, en aquellos tiempos, como a veces empiezan los evangelios, en aquellos tiempos, en aquellos días, Jesús caminó, pues para aquel tiempo no había internet, no había cómo corroborar lo que había pasado, inclusive 50 años atrás, 100 años atrás, era imposible. Hoy en día para nosotros es imposible eso también, con la excepción que tenemos ciertas herramientas que nos pueden ayudar a buscar esa información, pero de no haber esas herramientas no pudiéramos. Me refiero a las herramientas del internet, la educación, que ahora la gente menos alfabeta sabe leer, y con el internet y la educación uno puede tener acceso a la historia y mirar hacia atrás. Pero en aquel entonces no había internet, no había cómo uno poder, por ejemplo, indagar si de verdad Herodes cometió un infanticidio. No había manera de corroborar eso. Obviamente estos escritos fueron muy posteriores, 100, 200 años, 150 años después de los supuestos hechos. Ningún escritor se atrevería a escribir en tiempos de Herodes decir o afirmar de que Herodes ordenó matar a todos los niños de Judea, porque eso es una difamación y le podía provocar la muerte. Cualquier autor que se atreviera a escribir algo así iba a ser arrestado y iba a ser sometido, ¿verdad?, por la ley de aquel entonces. Pero cuando ya ha pasado tiempo, cuando ya el personaje de Herodes ya ha muerto, ha pasado tiempo, ya no hay manera de corroborar estas historias. Son historias que empiezan a circular hasta fuera de Judea, porque el cristianismo empieza a tener su éxito, como hemos dicho, en Éfeso, en Alejandría, en Macedonia, en Capadocia, ¿verdad? En la isla de Palmos, la isla de Malta, en Chipre, en Cirene, Tesalónica, Colosas, de donde son los Gálagas, que ahora no sé si es Galacia pero anyway, de donde son los Gálagas, en Corinto. En estos lugares que son provincias greco-romanas fuera de Israel, es que empiezan a circular estos textos 150 años después de los supuestos hechos. ¿Quién puede corroborarlo? Entonces fue un éxito, una buena estrategia para poder competir. No solo los cristianos desde muy temprano, no solo empezaron con escribir estos textos, sino que empezaron como revolucionarios. Por eso es que después los emperadores empiezan a perseguir a los cristianos. Ellos empezaron a
a desbaratar templos de, ¿verdad? de los otros dioses. Como veían que no daba resultado el acogimiento, ¿no? de estos textos, pues decía, si no es por la buena, por la mala, vamos a empezar a romper templos de Zeus, templos de Artemisa, qué sé yo, de Teseo, de Apolo, bueno, en fin, cualquier deidad que fuera la comunidad, empezaban a romper los templos, ¿verdad? Los altares, empezaban a romper los cementerios, ¿verdad? Las tumbas que estaban de manera ritual hacia esos dioses, y se empiezan a formar una plaga, y eran muchos cristianismos, ¿no? Por eso que ya para el tiempo de Constantino era una variedad de cristianismos, que Constantino dice, no, hay que hacer algo con esto. Y obviamente ahora hemos llegado a la conclusión de que aparentemente Constantino ordena unos textos nuevos, aparte de los que ya hay circulando de todos los tipos de cristianismo, unos textos que se acoplen a su creencia. Se le ordena la asignación a Lactancio y a Eusebio de Cesarea, y aquí es que empiezan a salir los llamados evangelios que hoy conocemos, que son los que se ajustan a la creencia del emperador Mitra. Los otros evangelios no le dan al personaje esas características mitraicas, pero los evangelios canónicos pues sí. Así que quería dejarlo ahí, quería hacerle ese comentario de cuál era la situación de los autores del Nuevo Testamento, y era esa, tú sabes, entrar a competencia en un mercado ya saturado por otros textos sagrados y por otras creencias similares al cristianismo. Así que hasta la próxima, aquí lo dejamos.